veces la vida parece levantarse como una tormenta inesperada, arrasando planes, deshaciendo caminos y dejando en el aire esa sensación de que todo conspira en tu contra. Los sueños que parecían firmes se tambalean, las oportunidades se desvanecen como humo entre los dedos y por un instante podrías sentir que el universo ha olvidado incluso pronunciar tu nombre. Pero hay una verdad profunda que arde en silencio, esperando ser comprendida. No es lo que te ocurre lo que define tu destino, sino la forma en la que decides responder a ello. Ahí, justo en ese espacio invisible entre lo que sucede y lo que eliges hacer, nace tu poder. Porque la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados no está escrita en la suerte, ni en las circunstancias, ni en los recursos. Está en la actitud. Está en esa decisión interna, firme y silenciosa, de actuar como si todo estuviera ya alineado a tu favor. Actuar como si todo saliera bien no es engañarse. No es vivir en una ilusión vacía, es algo mucho más profundo. Es elegir creer antes de ver, moverte antes de tener pruebas, sostener la fe incluso cuando el camino parece incierto. Es caminar como quien ya ha superado la prueba, pensar como quien ya ha vencido la batalla y respirar como quien sabe que el resultado final le pertenece. Cuando adoptas esta postura, algo empieza a transformarse desde dentro. Tu voz cambia, tu mirada se eleva, tu cuerpo deja de encogerse ante el miedo y empieza a expandirse con confianza. Y sin darte cuenta, el mundo comienza a responderte de forma distinta. No porque la realidad haya cambiado de inmediato, sino porque tú has decidido cambiar primero. Actuar como si no significa negar la tormenta, sino interpretarla de otra manera. Es mirar el caos y decir, esto también tiene un propósito. Es sostener la calma cuando otros pierden el control. Es hablar con firmeza cuando la duda intenta susurrarte lo contrario. Es mantenerte en pie, incluso cuando todo a tu alrededor parece tambalearse. Porque la vida no recompensa la desesperación. La vida responde a la dirección. No escucha al que grita más fuerte, sino al que avanza con más claridad. Y mientras muchos se rinden al no ver resultados inmediatos, aquellos que realmente llegan lejos son los que actúan como si ya estuvieran allí. Son los que hablan el lenguaje del éxito antes de ver sus pruebas, los que mantienen la visión incluso cuando el presente aún no refleja esa realidad. La fe, en este contexto, no es ceguera, es visión adelantada. Es comportarte hoy como la persona que sabes que puedes llegar a ser mañana. Y cada vez que eliges hacerlo, esa versión futura deja de ser un sueño lejano y comienza a acercarse paso a paso a tu presente. La mente tiene un poder extraordinario. No distingue entre lo que es real y lo que es intensamente creído. Y cuando sostienes una creencia con suficiente fuerza, tu cuerpo actúa en coherencia, tus decisiones cambian, tus acciones se alinean y las oportunidades comienzan a aparecer. Puede que te preguntes, ¿y qué pasa cuando nada parece salir bien? Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero entrenamiento. Porque la actitud no se demuestra cuando todo fluye, sino cuando todo tiembla. Cuando los planes se rompen, cuando el camino se vuelve incierto y aún así decides avanzar con la cabeza en alto, sabiendo que cada paso te está preparando para algo mayor. Así que cuando algo no salga como esperabas, respira profundo. Sonríe con calma y recuérdate, esto también está trabajando para mí. Porque en el momento en que cambias el significado de lo que te sucede, cambias también la dirección de tu vida. Y si este mensaje está resonando contigo, si sientes que algo dentro de ti se está despertando mientras escuchas estas palabras, suscríbete ahora al canal para no perderte los próximos videos. Porque lo que viene puede transformar no solo tu forma de pensar, sino tu forma de vivir. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que la vida deja de ser algo que simplemente te ocurre y comienza a convertirse en algo que tú empiezas a comprender. Ese momento llega cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a cuestionarte ¿para qué está ocurriendo esto en mi vida? Y en ese pequeño cambio de enfoque se esconde una transformación gigantesca. Porque quien vive preguntando ¿por qué? Busca culpables. Pero quien empieza a preguntarse ¿para qué? Empieza a buscar sabiduría. Y ahí es donde nace el crecimiento real. Cada dificultad, cada incomodidad, cada desafío que aparece en tu camino no es un castigo disfrazado, es una lección esperando ser entendida. Nada llega por casualidad. Cada obstáculo trae consigo una instrucción precisa, un mensaje oculto diseñado para llevarte al siguiente nivel de tu vida. Pero hay una condición: debes estar dispuesto a aprender.
Muchos se quedan atrapados repitiendo los mismos errores, viviendo los mismos ciclos, sintiendo las mismas frustraciones. No porque la vida sea injusta, sino porque ignoran la lección que se les presenta una y otra vez. Y la vida, paciente pero firme, repite aquello que no has querido comprender hasta que finalmente decides verlo con otros ojos. Adoptar una mentalidad de aprendizaje lo cambia todo. Significa dejar de verte como víctima y empezar a verte como estudiante. Significa entender que cada no, cada puerta cerrada, cada rechazo, no es un final, es entrenamiento. Imagina por un momento que cada fracaso no es un golpe, sino una clase, que cada caída no es una derrota, sino un ajuste, que cada error no es una señal de que no puedes, sino una guía que te muestra cómo mejorar. Cuando empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, el dolor deja de paralizarte y comienza a impulsarte, porque el verdadero crecimiento no se negocia. No se compra, no se evita, no se acelera artificialmente, se construye. Se gana con disciplina, con humildad, con una curiosidad constante por entender, mejorar y evolucionar. Quien aprende se expande. Quien deja de aprender se estanca y lentamente se apaga. La mente cerrada envejece más rápido que el cuerpo, pero una mente abierta, una mente que sigue aprendiendo incluso en medio de la dificultad, se mantiene viva, despierta, en constante expansión. Y no siempre el aprendizaje llega envuelto en momentos agradables. Muchas veces llega disfrazado de decepción, de pérdida, de incertidumbre. Llega cuando las cosas no salen como esperabas. Llega cuando sientes que has dado todo y aún así no ves resultados. Pero es justo en esos momentos donde tienes la oportunidad de elegir quejarte o crecer. Cuando eliges aprender en lugar de quejarte, transformas el dolor en progreso. Y el progreso, aunque a veces sea silencioso e invisible, siempre deja huella, siempre suma, siempre te acerca. Por eso la próxima vez que algo no funcione, no digas esto me fracasó, di esto me enseñó. Porque la calidad de tus preguntas determina la calidad de tus respuestas y en consecuencia la calidad de tu vida. Quien actúa como si todo saliera bien no ignora los errores, los observa, los analiza, los convierte en herramientas. Sabe que cada experiencia, buena o mala, puede transformarse en capital mental. Sabe que una mente entrenada, educada y consciente tiene el poder de crear cualquier destino. Así que hazte una promesa profunda, una promesa que no dependa del estado de ánimo ni de las circunstancias. Nunca saldrás de una experiencia sin extraer su enseñanza. Nunca terminarás un día sin reflexionar qué te dejó. Nunca permitirás que una caída pase sin recoger la lección que vino a entregarte. Porque cuando adoptas esta mentalidad, no solo cambian tus resultados, cambias tú. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a transformarse también. Ahora quiero saber algo importante. ¿Qué piensas tú sobre todo esto? ¿Has vivido alguna experiencia que, en su momento, parecía negativa, pero terminó enseñándote algo valioso? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que alguien más necesita para seguir adelante. Llega un punto en el camino donde todo se vuelve más claro, no porque la vida sea más fácil, sino porque tú te has vuelto más fuerte, más consciente, más alineado contigo mismo. Y en ese punto comprendes algo esencial. El objetivo nunca fue evitar los problemas, sino convertirte en alguien capaz de enfrentarlos con sabiduría. Porque la verdadera transformación no ocurre afuera, ocurre dentro. No empieza cuando todo mejora, empieza cuando tú decides mejorar. Cuando dejas de esperar condiciones perfectas y comienzas a construir una mentalidad firme, flexible y enfocada. El fracaso entonces deja de ser un enemigo. Ya no lo ves como un muro que te detiene, sino como un espejo que te muestra. Te revela en quién te estás convirtiendo, te señala lo que necesitas fortalecer, te invita a evolucionar. Y cuando entiendes esto, dejas de temerle. Cada caída se convierte en entrenamiento, cada error en información, cada obstáculo en una oportunidad para desarrollar carácter. Porque sin resistencia no hay crecimiento, sin fricción no hay fuego, sin desafío no hay transformación. La resiliencia nace en los momentos donde todo parece tambalearse. En esas noches largas donde nadie aplaude, donde el silencio pesa, donde los resultados aún no llegan, pero tú decides seguir creyendo. Ahí se forja la diferencia, ahí se construye la grandeza. Actuar como si todo saliera bien no significa que no sientas miedo, duda o incertidumbre. Significa que eliges avanzar a pesar de ellos. Significa que no permites que tus emociones dirijan tu vida, sino que aprendes a gestionarlas, a comprenderlas, a canalizarlas,
Porque no se trata de no sentir, se trata de no ser esclavo de lo que sientes. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir incertidumbre y aún así decidir. Puedes sentirte cansado y aún así continuar. Ahí es donde entra la inteligencia emocional. No como una teoría, sino como una práctica diaria. Como la capacidad de observar lo que ocurre dentro de ti sin perder el control. De elegir la calma en medio del caos. De responder con conciencia en lugar de reaccionar por impulso. Recuerda esto. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar el significado que le das. Y cuando cambias el significado, cambias la emoción. Cuando cambias la emoción, cambias la acción. Y cuando cambias la acción, cambias el resultado. Todo comienza en la mente, en la historia que decides creer. Si eliges una historia de derrota, tu energía se apaga. Si eliges una historia de aprendizaje, tu energía se eleva. Y esa elección, repetida día tras día, construye tu destino. La fe, entonces, deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una decisión práctica. Es actuar incluso cuando no ves resultados. Es confiar incluso cuando no tienes garantías. Es seguir avanzando incluso cuando el camino no es claro. No necesitas evidencia para tener fe. Necesitas convicción, y esa convicción se fortalece con algo poderoso, la gratitud. Porque cuando agradeces, cambias tu enfoque. Dejas de mirar lo que falta y empiezas a valorar lo que tienes. Dejas de sentir carencia y comienzas a experimentar abundancia. La gratitud no significa conformarte, significa reconocer lo que ya es, mientras trabajas por lo que será. Y desde ese estado, tu energía cambia, tus decisiones cambian, tus relaciones cambian, porque lo que llevas dentro se refleja fuera. Si llevas miedo, verás amenazas. Si llevas confianza, verás oportunidades. Por eso, actuar como si todo saliera bien también transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Te vuelve más seguro, más estable, más magnético. No por arrogancia, sino por esa calma profunda que nace de confiar en el proceso. Las personas sienten eso, perciben si hablas desde la fe o desde la carencia, y naturalmente se acercan a quien transmite certeza, propósito, dirección. Pero hay algo más, algo que pone a prueba todo lo anterior, el rechazo. Tarde o temprano alguien dudará de ti, alguien criticará tu camino, alguien dirá que no eres suficiente, y en ese momento se revela tu verdadera fortaleza, porque cuando ya no necesitas aprobación, encuentras libertad. Cuando tu valor no depende de la opinión externa, te vuelves imparable. El rechazo deja de ser un límite y se convierte en un filtro. No todos están destinados a entenderte, y eso está bien. Tu trabajo no es convencer a todos, es ser fiel a tu propósito. El amor propio, entonces, se vuelve la base, no como arrogancia, sino como equilibrio, como la capacidad de respetarte, de sostenerte, de creer en ti incluso cuando otros no lo hacen. Y desde ahí, todo cambia. Dejas de perseguir validación y empiezas a construir significado. Dejas de compararte y comienzas a enfocarte. Dejas de dudar constantemente y empiezas a actuar con decisión. Y finalmente entiendes algo que transforma por completo tu forma de vivir. No necesitas que todo salga perfecto para tener una buena vida. Solo necesitas confiar en que todo de alguna manera está trabajando a tu favor. Porque cuando eliges vivir así, piensas diferente, hablas diferente, actúas diferente, y esa diferencia con el tiempo se convierte en destino. Sigue avanzando, sigue creyendo, sigue construyendo, porque cada paso, incluso el más incierto, te está llevando exactamente hacia donde necesitas estar. Y cuando mires atrás, lo verás con claridad, nada fue en vano. Todo tenía un propósito, todo te estaba formando. Y en ese momento entenderás que no se trataba de que todo saliera bien. Se trataba de que tú te convirtieras en alguien capaz de hacer que todo, al final, valiera la pena. Lo que acabas de recorrer no es solo un mensaje, es una invitación. Una puerta abierta hacia una nueva forma de pensar, de sentir, de actuar. Porque el conocimiento, por sí solo, no transforma. Lo que transforma es lo que haces con él. Ahora es tu turno. Es en tu día a día donde todo cobra sentido. En cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. En cómo te hablas cuando dudas. En cómo decides avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Ahí es donde esta filosofía deja de ser palabras y se convierte en poder. Recuerda, no necesitas condiciones perfectas, no necesitas garantías, no necesitas esperar a sentirte listo, solo necesitas dar el siguiente paso con fe. Pequeño, pero firme. Silencioso, pero decidido. Imperfecto, pero constante. Porque cada acción que tomas desde la confianza debilita el miedo.
Cada decisión que haces desde la convicción fortalece tu identidad. Y cada día que eliges no rendirte, te acerca a una versión de ti que antes parecía lejana. No subestimes el poder de avanzar poco a poco. Las grandes transformaciones no ocurren de golpe, se construyen en lo invisible, en lo repetido, en lo que haces cuando nadie está mirando. Así que desde hoy empieza a vivir con esa certeza interior, que todo tiene sentido, que todo te está formando, que todo, incluso lo difícil, está trabajando para ti. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú decides verla con propósito. Y cuando eliges eso, cuando decides actuar como si todo fuera a salir bien, algo dentro de ti se alinea, tu energía cambia, tu enfoque se fortalece, tu camino se abre. Sigue adelante, con fe, incluso en la duda, con calma, incluso en el caos, con visión, incluso cuando aún no ves. Porque la vida no le falla a quien persiste, a quien cree, a quien actúa. Y algún día, sin darte cuenta, te encontrarás viviendo aquello que antes solo imaginabas, sonriendo al recordar todo lo que superaste y entendiendo con una certeza profunda que cada paso valió la pena. Ahora, en este punto del camino, algo dentro de ti ya no es igual. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo se ha encendido dentro. Una chispa silenciosa pero poderosa. Una certeza que no grita, pero guía. Esa voz interna que empieza a decirte, sigue, incluso si aún no ves todo el camino. Porque la verdadera evolución no ocurre cuando todo está claro, ocurre cuando decides avanzar en medio de la niebla. Aquí es donde nace la disciplina real, no la que depende de la motivación, sino la que se sostiene en el compromiso. Porque la motivación es pasajera, sube y baja como las olas. Pero el compromiso es profundo. Es una decisión que tomas incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el entusiasmo se esconde, incluso cuando nadie te está mirando. Actuar como si todo saliera bien también significa eso. Mantenerte en movimiento cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados inmediatos, cuando el progreso es lento y silencioso. Es confiar en el proceso. Porque hay algo que debes comprender. Lo que hoy parece pequeño, repetido, insignificante, está construyendo algo grande. Cada día que eliges avanzar, aunque sea un poco, estás fortaleciendo una identidad. Estás creando a alguien que no se detiene, que no se rinde, que no depende de las circunstancias para seguir. Y esa identidad es más poderosa que cualquier resultado. Porque los resultados cambian. Van y vienen. Pero en quien te conviertes en el proceso, eso permanece. La mayoría de las personas abandona no porque no pueda lograrlo, sino porque se cansa de esperar. Quieren resultados rápidos, cambios inmediatos, recompensas visibles. Pero el éxito real se construye en lo invisible, en lo que haces cuando no hay garantías, cuando no hay certezas, cuando todo parece tardar más de lo esperado. Ahí es donde se separan los que sueñan de los que construyen. La paciencia no es pasividad, es confianza activa, es seguir sembrando, incluso cuando aún no ves la cosecha. Es entender que todo lo que haces hoy está preparando algo que mañana florecerá. Nada se pierde cuando actúas con propósito. Nada se desperdicia cuando avanzas con intención. Incluso los días difíciles cuentan. Incluso los errores suman. Incluso los momentos de duda te están fortaleciendo, porque la fe no es solo creer. Es sostener lo que crees con acciones constantes. Y aquí entra algo fundamental, la coherencia. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones empiezan a alinearse, ocurre algo extraordinario. Dejas de luchar contigo mismo, dejas de sabotearte, dejas de dudar constantemente y comienzas a avanzar con claridad, piensas en grande, sientes con confianza, actúas con decisión, y esa alineación crea una fuerza que es imposible de detener. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consistente, porque no es lo que haces una vez lo que cambia tu vida, es lo que haces cada día. Cada pequeño hábito, cada elección, cada acción repetida va moldeando tu destino. Y aunque al principio no lo notes, llega un momento en el que todo empieza a encajar, donde lo que antes parecía lejano, ahora se vuelve real. No por suerte, no por casualidad, sino por coherencia. También debes recordar esto. No todo saldrá como lo planeas. Pero eso no significa que saldrá mal. A veces lo que parece un desvío es en realidad una redirección. A veces lo que interpretas como pérdida es en realidad protección. A veces lo que no entiendes hoy, mañana será la pieza clave de tu historia. Por eso necesitas flexibilidad, no para rendirte, sino para adaptarte, para cambiar el camino sin abandonar el destino, para ajustar la estrategia sin perder la visión. Porque la vida no siempre sigue tus planes.
pero muchas veces supera tus expectativas. Y cuando aprendes a confiar en eso, dejas de resistirte y empiezas a fluir. Sigues avanzando, pero con más paz. Sigues construyendo, pero con más claridad. Sigues soñando, pero con los pies en acción. Y entonces entiendes algo que lo cambia todo. No se trata de controlar cada detalle, se trata de convertirte en alguien capaz de sostener cualquier resultado. Alguien que no se rompe con los errores. Alguien que no se detiene con el miedo. Alguien que no depende de la perfección para avanzar. Ese es el verdadero poder. Así que sigue, aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque nadie más lo vea. Porque cada paso que das con fe, con disciplina y con intención está escribiendo una historia que aún no puedes ver completa, pero que sin duda valdrá la pena.